Muy buenas noches, doctor. El día de hoy voy a hablar sobre un tema bastante importante dentro del área del derecho laboral colombiano. Mi tema básicamente se centra en aquellas modalidades o formas irregulares que pueden afectar la existencia propia de los contratos de trabajo y modifican la naturaleza jurídica de los mismos. Para entender ello es necesario saber que dentro de nuestro ordenamiento jurídico colombiano los contratos de trabajo pueden verse afectados por actuaciones u omisiones laborales de las partes. Y ello genera que nazca la vida jurídica un contrato de trabajo de distinta naturaleza al que las partes inicialmente quisieron haber pactado. Para iniciar, podemos tomar o traer a colación los contratos de trabajo a término fijo. Como bien sabemos, los contratos de trabajo a término fijo son en los que nosotros sabemos su duración, sabemos cuándo inician y sabemos también cuándo terminan. Pero si bien ello nos exige la ley una solemnidad, y es que estos contratos deben ser pactados por escrito. Esto es algo supremamente relevante, porque quien crea el contrato, llámese empleador, empresa, llámese abogado o la persona que llegue a crear ese contrato, debe tener en cuenta esta forma de obviarla o de omitirla. Esto afectaría la propia existencia del contrato, pues nunca nacería a la vida jurídica el contrato de trabajo a término fijo. Además de ello, desnaturalizaría la misma relación contractual, en el sentido en que se transformaría en un contrato de trabajo a término indefinido, aun cuando en la teoría y las partes dentro de su plano intelectual piensen que se está llevando a cabo una relación de trabajo a término fijo. Otra razón que, según mi criterio, puede modificar o puede desnaturalizar estos contratos es bajo la nueva ley 2466, la reforma laboral. Ella impone que la duración máxima de estos contratos a término fijo son de 4 años. Lo anterior que implica, primero, que afecta su existencia, pues da un plazo o un término máximo de 4 años y modifica su naturaleza jurídica, en el sentido que después de esos 4 años se convierte en un verdadero contrato de trabajo a término indefinido. Entonces, como podemos ver, estos contratos de trabajo a término fijo se pueden desnaturalizar y afectar su existencia por dos razones. La primera es por omitir esa solemnidad prevista en la ley y la segunda es por esa imposición legal de la nueva reforma laboral. Por su parte, otro contrato de trabajo que es importante traer a colación es el contrato de trabajo por obra o labor, por duración de obra o labor determinada. La jurisprudencia ha determinado de que es obligatorio que se conste por escrito la obra de manera específica y detallada. Es decir, esto impone una obligación legal a quien crea el contrato de estudiar de manera específica la obra, de saber cuántos kilómetros se van a construir, de saber cuál es la pared exacta, la altura, los metros que se va a pintar, de saber cuál va a ser la ubicación exacta de las nuevas instalaciones y en general a no dejar ninguna duda dentro de ese contrato. Porque si se omite esa obligación, esa solemnidad, pues desnaturalizaría esa relación y se convertiría en un verdadero contrato a término indefinido. Eso lo presumiría la ley. También cuando el trabajador, finalizada su obra o labor contratada, continúa laborando. Entonces, básicamente, estas son dos razones o dos motivos por las cuales se puede desnaturalizar y afectar la propia existencia de los contratos de trabajo por obra o labor. También es importante traer a colación aquellos contratos accidentales, transitorios u ocasionales. Nosotros sabemos que son requisitos, el primero, que no sea superior a 30 días y el segundo, es necesario que el trabajador desarrolle actividades diferentes a las de la empresa. Pero ahora bien, ¿qué sucede cuando se contrata a este trabajador por un término superior a 30 días y cuando desarrolla actividades que no sean extrañas a las de la empresa? Pues la ley presume
que no se desarrolla este contrato de trabajo, que se desnaturaliza, afecta su existencia y se ejecuta un verdadero contrato a término fijo. Por último y no menos importante, es importante traer a colación aquellos contratos en materia civil de prestación de servicios. Cuando se declara la existencia de los elementos de un contrato de trabajo, prestación personal del servicio, subordinación y remuneración directa del servicio prestado, pues se entiende que ya no es un contrato de naturaleza civil, sino un contrato de naturaleza laboral, un verdadero contrato de trabajo. Básicamente, a modo de conclusión, podemos determinar que existen muchas razones en las que se puede desnaturalizar un contrato de trabajo y afectar su propia existencia, llámese por ausencia de solemnidades, ausencia de elementos para la existencia de los contratos, por ausencia de requisitos o incluso por imposiciones legales. Muchas gracias, doctor.